Hola, mi nombre es Sandra Arenas. El presente video tiene como objetivo definir el concepto de aprendizaje desde diferentes abordajes teóricos y explorar sus dimensiones biológicas en el proceso de pensamiento. Para ello les presento dos ejemplos, uno en el ámbito familiar y otro en el ámbito educativo con jóvenes y adolescentes de los grados noveno, décimo y once. Aunque ambos ejemplos darán cuenta de una relación entre el aprendizaje y sus bases biológicas, el segundo estará enmarcado en las teorías del aprendizaje. Antes de establecer el concepto de aprendizaje, quiero compartir con ustedes la comparación que hace Brenda Mergel entre el átomo y el aprendizaje. Y ella dice, debido a que es poco probable que llegaremos a ver un átomo, tampoco llegaremos a ver el aprendizaje. Y es justamente por eso, porque el aprendizaje es un proceso mental, un proceso que ocurre en el cerebro humano desde esa perspectiva y recurriendo a la neurociencia, después de leer el documento de Ana Lucía Campos, pude definir el aprendizaje como la capacidad plástica que tiene el cerebro para reorganizarse continuamente, captando los estímulos de diferentes maneras y estableciendo redes de conexión entre neuronas llamados sinapsis. Por su parte, Chung nos aclara un poco más el concepto de lo que ocurre afuera, es decir, desde lo que sí podemos ver. El aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es resultado de la práctica o de otras formas de experiencia, donde aprender implica construir y modificar conocimientos, así como habilidades lingüísticas, motoras y sociales, estrategias, creencias, actitudes y conductas. En este momento mencionaremos cuáles son esas bases biológicas del aprendizaje. La base biológica del aprendizaje reside en el sistema nervioso central, que está compuesto por miles de millones de células en el cerebro y en la médula espinal. El proceso de sinapsis, entendido como la formación y fortalecimiento de conexiones nerviosas que se dan en el cerebro después de haber captado estímulos y a través de los sentidos y la experiencia, dan como resultado el aprendizaje. Aprendizaje en el que es fundamental la adaptación y el uso del lenguaje, el cual se mejora cuando se propician los ambientes estimulantes para ello. El cerebro ha evolucionado para acompañar y enfrentar los desafíos del entorno, para educarse y educar, para hacer que el ser humano entienda el enorme potencial que lleva dentro. Capaz de concebir pensamientos, emociones, sentimientos y movimientos, entre tantas otras habilidades que nos hacen diferentes de las demás especies en la Tierra. Con respecto a esto, Shun expresa que al igual que otros aspectos del desarrollo cerebral, la adquisición del lenguaje refleja la interacción entre la herencia y el ambiente. Entendiendo entonces que el cerebro es la base biológica del aprendizaje, la relación existente entre ellos es directamente proporcional, debido a que el desarrollo del cerebro está bajo influencias genéticas y ambientales. El entorno adecuado y enriquecido despierta al cerebro para el aprendizaje y lo desarrolla. Les cuento que para aprender el cerebro establece una ruta. En un primer momento se utilizan los órganos de los sentidos para percibir la información que luego codifica. En este proceso tiene en cuenta la motivación y todos los conocimientos previos. Esto permite en el cerebro la activación de un mecanismo de atención que discrimina la información más relevante, dando origen a un nuevo aprendizaje. Y cuando ya se ha adquirido ese aprendizaje, este se ubica en la corteza prefrontal. Esta es la zona que regula la conciencia, la que nos permite estar conscientes de lo que pensamos, sentimos y hacemos. Mi hijo Juan José tiene 12 años, va a clase de batería y lo hace desde que tenía 10 años. Durante ese tiempo su cerebro se ha enfrentado a la experiencia musical y a la lectura de símbolos musicales, pero su motivación no es muy buena frente a las clases. Sin embargo, en casa su disposición es diferente. Usa las baquetas siguiendo los tiempos musicales sugeridos. Encontró una app en el celular que permite practicar la batería y entonar algunos ritmos, pero no controla el tiempo que pasa frente al teléfono y aunque se le diga que debe suspender, no lo hace. Esto se debe a que en la adolescencia la corteza prefrontal que controla el juicio y los impulsos madura con lentitud. También ocurren cambios en los neurotransmisores, especialmente en la dopamina, que pueden provocar que el cerebro sea más sensible a los efectos placenteros, que en este caso para él es el manejo del teléfono celular. Desde que practica la batería ha mejorado su comprensión en matemática y coordinación visomotora, además de la lectura y la concentración, debido a que la música ejerce una influencia fuerte en el cerebro. Tocar un instrumento musical provoca un gran impacto estimulando las zonas responsables de funciones cerebrales superiores. Teniendo en cuenta que la música es un lenguaje, diferentes áreas del cerebro deben trabajar en conjunto para aprender ese lenguaje, como las áreas involucradas en la vista, la audición, el habla y el pensamiento. El marco de referencia que nos oriente, nos ayuda a ver ese aprendizaje y a facilitarlo en la práctica son los modelos y las teorías de aprendizaje.
El aprendizaje que observan en este momento está orientado desde la teoría cognitiva y constructivista. Es una caminata ecológica llamada Aventuras en la Naturaleza, en la que se desarrollaron algunas actividades en el medio natural, como actividad cardiovascular de 3 kilómetros de recorrido, la construcción de un campamento, competencias en el medio acuático y ejercicios de orientación espacial. El antes y el después de la caminata estuvo influenciado por el constructivismo, debido a que la construcción del conocimiento para enfrentarse a la práctica fue orientada desde los saberes previos y las experiencias vividas por los estudiantes en un contexto que es manejado por ellos. La evaluación, por su parte, estuvo basada en la producción de textos orientados a la reflexión en torno a la experiencia personal y colectiva vivida, además de un análisis que debían presentar de sus habilidades motrices y capacidades físicas, puestas en escena durante la actividad, teniendo en cuenta su pulso inicial y final. La experiencia pedagógica vivida en la práctica, es decir, el durante, tiene como referente teórico la teoría cognitiva, que se enfoca en lograr que el aprendizaje sea significativo y toma en cuenta las percepciones que los aprendices tienen de sí mismos y de su entorno.